Hola hijos de Newton, ¿listo para estallar completamente el cerebro? Seguramente has visto el título y te has pellizcado para comprobar que no estás soñando. Habrás mirado tu contador para saber que no has pasado a un universo beta diferente al tuyo. No, estás aquí, ahora, conmigo. Esto está pasando en esta realidad. Y no es clickbait. Tiene un verdadero sentido. Y es que los procesos mentales implicados en el terraplanismo son más parecidos de lo que imaginas a lo que nos ocurre continuamente. Sí, tú y yo tenemos nuestros propios terraplanismos. ¿Cómo puede ser? Pero si yo soy un amante de la ciencia, me guío solamente por la razón, por la imagen propia del pensamiento newtoniano, y mi conocimiento sobre todo lo que ocurre en el mundo es puramente objetivo. Newton, que estás arriba, sálvame. Bueno, pues tengo malas noticias. Quizás no lo es tanto. Vamos a aprender un poco más sobre quiénes somos nosotros, Homo sapiens sapiens, echando un ojo curioso a dos corrientes muy conocidas y criticadas del panorama actual: el terraplanismo y las antivacunas. ¿Cómo entendemos la realidad? ¿Juega la mente con nosotros? Veremos cuánto. Y lo haremos con un experto en la materia. No un terraplanista, sino un psicólogo muy conocido que además acaba de publicar un libro, este de aquí. Nos lo va a explicar con mucho detalle. Bueno, mejor lo vemos con calma. Pasa, toma asiento, ponte cómodo. Te lo contamos. El viaje a la luna nunca ocurrió. El 5G es para controlarnos. El coronavirus no existe. Las vacunas nos matan y, por supuesto, pues sí, la Tierra es plana. Para los que amamos la ciencia, nos parece increíble que alguien pueda pensar de esta manera. Nos parece algo próximo a la locura, de demente, de insensato, en pleno siglo XXI, con personas que han dado la vuelta a la Tierra, gente que ha salido al espacio, fotografías aéreas, satélites en funcionamiento. ¿Cómo puede ser? Pues vaya, si ocurre y mucho. Y esto es algo que a mí siempre, que soy una persona muy curiosa, me ha llamado mucho la atención. Y le he dedicado tiempo a reflexionar sobre ello. Creo que es un fenómeno muy interesante para entender cómo funciona el ser humano, nuestra cognición, y por otro lado siempre he estado atento y curioso sobre cuál es la mejor forma, la mejor respuesta ante este tipo de fenómenos. Y en este tipo de casos yo siempre he empezado por una pregunta: ¿por qué? Es decir, ¿por qué lo hacen? Uno lo ve y dice, pero por favor, alma de cántaro, no lo hagas, es un suicidio. Es que es verdaderamente incomprensible en pleno siglo XXI. Pues la tendencia natural, la inmediata, a este tipo de casos es recurrir a las motivaciones más cercanas, las que uno encuentra más frecuentes en nuestro mundo, en el día a día. Son las que mejor podemos entender, pues tipo por dinero, por poder, por control. Y la verdad es que cuando uno se pone a investigar en serio sobre este tema se da cuenta de que generalmente no es así. No es por esto. Lo hacen usando su lógica, su razón. Para ellos, muchos de ellos, solo están siendo honestos. Es en honor a la verdad. Lo hacen por principios. Es entonces cuando uno abre un mundo nuevo, una posibilidad muy interesante. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué mecanismos están operando en la mente de estas personas? Y de ahí lo lógico es preguntarse, ¿te podría pasar algo así a ti? Pues lo más sorprendente es que la respuesta no solo es sí, podría pasar, sino que es más, seguramente te esté pasando continuamente, ahora mismo. Todos somos de alguna forma terraplanistas, antivacunas, entre otras cosas, entre comillas. Vamos a ver por qué, a entender mejor este fenómeno, ya que eso nos va a permitir entender mucho mejor quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y vamos a tomar el terraplanismo como modelo, pero con un ojo puesto en otra de las teorías de conspiración que más daño hace: los antivacunas. Agárrate fuerte. Mi búsqueda comenzó con un documental de Netflix sobre la Tierra plana, muy recomendable por cierto, donde hacen un retrato del perfil típico muy lejos de lo que yo imaginaba. No hablamos de alguien maligno con ganas de hacer mal o hacer daño, alguien miserable, perverso. No vemos a alguien retorcido con un plan estudiado que quiere sacar provecho engañando o manipulando. De hecho, tenemos ante nosotros lo contrario, una persona honesta que ha tenido una duda, ha buscado la respuesta y su cerebro ha hecho el resto. Y no hago esto porque le estoy llamando tonto, porque es que tampoco lo es. Recurrir a este tipo de respuesta es simplista, por no decir arrogante y soberbio. En absoluto. En realidad su cerebro ha hecho lo mismo que hace, sin ir más lejos, el tuyo, todo el tiempo. Engañarnos, boicotearnos, trolearnos. Y hago así porque es que no es que tu cerebro te engañe, es más riguroso de decir que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué digo? Pues tal cual. Esto es algo verdaderamente impresionante, asombroso y apasionante. Hay que hablar del cerebro, por extraño que parezca. Y es que para entender a fondo este tema de la Tierra plana, ya no es suficiente con tratar con temas como la gravitación, la geometría o la astrofísica.
los aspectos técnicos de la cuestión, sino más importante con algo mucho más profundo. Hablamos de psicología. Hechas las cuentas, ha llegado el momento de sacar conclusiones. Esto, amigos y amigas, es un viaje a lo que verdaderamente nos hace humanos. Empecemos por algo sencillo, las motivaciones. ¿Por qué creer en algo? Lo cierto es que en esto también todo empieza como cualquier otra historia de descubrimiento, desde la naturaleza cuántica de la materia hasta la penicilina. El ser humano, nosotros, queremos saber. Es algo fundamental de nuestra esencia. Sí, el ser humano tiene una necesidad natural de entender y comprender su entorno, encontrar explicación a las cosas que le rodean. Tenemos una necesidad imperiosa de comprender. Y para ello contamos con la mejor máquina que ha inventado la evolución. Nuestro cerebro. Un órgano bien equipado y que en particular en el ser humano ha llegado a un grado de sofisticación brutal, que nos ha permitido desde componer grandes sinfonías a desarrollar teorías matemáticas muy complejas. Pero a veces olvidamos que es un órgano imperfecto. Es más, olvidamos que su último propósito no es tanto revelar la naturaleza cuántica del universo, sino algo más terrenal. Nuestro cerebro responde a necesidades biológicas, mucho menos elevadas que los fines que le presuponemos. El cerebro no fue creado para encontrar una teoría del todo o descifrar los enigmas del cosmos. Tenemos un cerebro que se ha moldeado y configurado para satisfacer necesidades más mundanas, como que te hagan casito, recibir algo de cariño o reproducirse. Así que sí, junto con la necesidad natural y elevada de descubrir y entender mejor la naturaleza, vienen otras consigo más de andar por casa y que no podemos despreciar. La necesidad de sentirnos especiales, de ser únicos, pero a la vez la necesidad de encajar dentro de un grupo, de sentirnos queridos y aceptados. Tanto es así que es más lógico y más sensato, más riguroso ponerlo al revés. Es una máquina para entender nuestro entorno, para nuestra supervivencia y también para las relaciones con otros seres que de forma alternativa estamos usando para otra cosa, para entender el cosmos. No somos máquinas frías de analizar datos y razonar. Es más, podríamos decir que nuestro cerebro nos guía más por la emoción que por la razón. Y esto, sin duda, amigos y amigas, marca la diferencia. Y esto es verdaderamente fundamental. En ese mecanismo por el que adquirimos conocimiento, recogiendo información y procesándola, el cerebro, nuestro cerebro, se ve fuertemente influido por nuestras motivaciones, anhelos, deseos. Nuestro sistema de captación y análisis de información no es imparcial, está fuertemente sesgado. ¿Pero qué es esto de los sesgos y qué papel juegan en este proceso? ¿Y los heurísticos? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Pues nos lo cuenta Ramón Nogueras, psicólogo, profesor de universidad y divulgador, que acaba de publicar este maravilloso libro ¿Por qué creemos en mierdas?, que hace una revisión muy completa y muy bien documentada sobre los fenómenos, este tipo de fenómenos, cómo nos atrapan y por qué surgen. ¿Se acuerdan del capítulo de Jordi Wild donde hablaba un libro que me estaba leyendo? Pues sí, era este, ¿Por qué creemos en mierdas?, de Ramón Nogueras. Pues Ramón, ¿nos puedes responder estas preguntas? ¿Qué son los sesgos? ¿Qué son los heurísticos? ¿Y qué papel juegan en la generación de conocimiento, el funcionamiento de nuestro cerebro? Como os ha propuesto Javi, voy a explicaros lo que es un sesgo y lo que es un heurístico y algunos de los más importantes. Lo primero que tenemos que entender es que los sesgos y los heurísticos son cosas que ocurren cuando procesamos información. Son maneras que tenemos de entender el mundo, de intentar sacar sentido, y se diferencian en una cosa importante. Los heurísticos son atajos, son reglas rápidas que muchas veces nos permiten tomar decisiones correctas. A menudo estos heurísticos nos permiten ahorrar tiempo, esfuerzo, tomar decisiones que si tuviéramos que pararnos a pensarlas, pues posiblemente nos podrían costar muchísimo, podrían ser peligrosas incluso para nuestra vida. En el pasado, poder tomar decisiones rápidamente y tomar decisiones acertadas posiblemente no fue de mucha utilidad. Por otro lado, los sesgos son errores sistemáticos. Esta es la primera diferencia que hay entre un heurístico y un sesgo. El heurístico, a menudo, es acertado. El sesgo siempre es erróneo y se llama sistemáticos porque siempre ocurren en la misma dirección y de la misma manera. Hay muchísimos sesgos y muchísimos heurísticos clasificados en la literatura. Hay literalmente cientos. Pero hay unos cuantos que son mucho más importantes. Y entonces me gustaría explicaroslo brevemente en, unos pocos minutos. Uno de los primeros que tenéis que entender es el sesgo de confirmación. Este es el más importante y es la preferencia que tenemos por la información que confirma lo que nosotros ya sabíamos. A nosotros nos flipa que nos digan lo que queremos oír, que nos confirmen lo que queremos creer, porque es muy importante para nosotros por razones que veremos más adelante. Entonces, el sesgo de confirmación es la tendencia a preferir información que confirma
lo que ya pensamos y descartar la información que desconfirma o que va en contra de lo que nosotros pensamos. Otro muy importante es el sesgo egocéntrico, que es la tendencia a asumir que las cosas giran en torno a nosotros muchísimo más de lo que realmente giran. Esto quiere decir que a menudo tendemos a establecer relaciones entre cosas que pasan con nosotros que no tienen necesariamente por qué ser así. Y uno muy importante y muy peligroso, que es una de las razones fundamentales porque muchas veces resulta más fácil creer en mierda, es lo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Aunque este es un efecto que ahora su significado estadístico, su validez, su potencia estadística está siendo discutida, es un efecto que sí ha sido bastante documentado y consiste básicamente en que muchas veces no somos conscientes de lo poco que sabemos. Entonces, cuanto menos sabemos de un tema, con más confianza creemos que podemos opinar sobre el mismo, porque no sabemos todo lo que nos falta por saber. Entonces, claro, esta es la razón por la que muchas veces pues, se dan fenómenos como lo que solemos denominar los cuñados, el cuñadismo, ¿no? Gente que habla con absoluta confianza de temas muy complejos en los que en realidad no tenemos ni puta idea. Porque además este sesgo se compone con otros fenómenos similares, como por ejemplo el hecho de que tendemos a pensar que los fenómenos muy grandes requieren explicaciones muy grandes. Las personas que no creen en la existencia del virus o no creen que el virus pueda ser un fenómeno natural tienden a pensar que una pandemia tan grande con unas consecuencias tan enormes necesariamente tiene que tener un origen artificial, porque una mutación aleatoria se les queda cortita. Si a esto le añade el efecto Dunning-Kruger, por el cual pues, muchas veces tendemos a pensar que podemos opinar con mucha confianza sobre virología, aunque en realidad no tenemos ni puta idea, porque no tenemos ni puta idea de lo complejos que son los virus, y encima le juntamos para terminar el hecho de que algunos acontecimientos, por ejemplo, debido a un fenómeno llamado heurístico de disponibilidad, nos parecen más importantes o más relevantes que otros porque los recordamos con más facilidad o son más llamativos. Y entonces tendemos a sobreestimar lo frecuentes o lo importantes que son, pues tenemos ahí un cóctel estupendo que encima tendemos a confirmar y reconfirmar y rechazar la información en contra debido al sesgo de confirmación. Entonces, claro, es normal, si te paras a pensarlo, que creamos con tanta facilidad en mierdas. Muchas gracias, Ramón. Así es, cuando intentas extraer información de tu entorno para aprender cómo funciona el mundo, tomas datos y los procesas. El problema está en que estos dos procesos que parecen tan naturales y sencillos, la extracción de datos y el procesamiento, no son inocuos y están sujetos a múltiples sesgos. Sí, por un lado tomamos los datos que nos interesa a nosotros y por otro los interpretamos, los procesamos y los representamos como a nosotros nos da la gana, como nos interesa. Todos tomamos decisiones que son todo menos racionales. Nos creemos objetivos, pero no lo somos. Es imposible. Nos guiamos por la intuición y tomamos decisiones con información incompleta, sesgada y muy influida por prejuicios y creencias previas. Aunque cueste admitirlo porque no nos gusta que esto sea así, nuestra identidad y nuestras emociones tienen mucho peso en cómo entendemos y percibimos la realidad. Y esto es ciencia. La psicología ha seguido y estudiado estos sesgos con interesantes e inteligentes experimentos para comprender mejor por qué hacemos lo que hacemos. Y sí, están en todas partes y los aplicamos en todo momento. Como Ramón ha explicado muy bien, tenemos sesgos de todo tipo, todo el tiempo, en todo momento, funcionando en nosotros mismos. Entonces aquí tenemos una primera respuesta interesante, la motivación. La gente cree en estas cosas y muchas otras guiada por motivaciones muy humanas, como son encajar y sentirse bien. Piénsalo, en un cerebro terraplanista, la lógica de que nos ocultan información y nosotros no somos borregos como ellos, esto encaja perfectamente, pero es que además te hace sentir bien, eres especial, has visto algo que otros no han visto. Por otro lado está la temática en sí. Por ejemplo, el terraplanismo. Dado el tamaño del planeta, a pequeña escala, la percepción es de planicie. Nuestros sentidos, tomando la información de forma directa, pueden llegar a esa evidente conclusión. Pero lo cierto es que un análisis con más profundidad te muestra lo contrario. La sensación de planicie que tus sentidos reciben es una ilusión causada por nuestro pequeño tamaño en comparación con el de la Tierra. El problema es que para llegar a esta conclusión requiere de un análisis en profundidad y de vencer la resistencia de nuestros sentidos. Para ello se requiere de cierto conocimiento, cierta capacidad de abstracción y ganas de hacerlo. Sí, mientras que los motivos que explican que la Tierra es plana son simples, inmediatos, obvios, muy basados en los sentidos, muy visuales, lo que nos lleva a pensar que la Tierra no lo es, requieren de cierto grado de abstracción y conocimiento matemático. Es decir, los argumentos en favor de la Tierra plana son más directos, más contundentes, pero lo siento, son falaces, son falsos, y lo son porque solo funcionan en nuestro entorno. Si extrapolas,
te encuentras con la realidad, la curvatura de la Tierra. Pero este es un punto importante. Amamos las explicaciones simples y de solo una causa cuando la realidad, muy a nuestro pesar, no tiene por qué ser simple. Suele ser, de hecho, muy compleja. Si te fijas, todas estas teorías tienen esto en común. Apelan a su lógica, una lógica simplista y reduccionista, pero que por desgracia para ellos se puede mostrar fácilmente que es falaz. Y ahí el primer punto al que quería llegar. Claro, todo muy bien, el cerebro te engaña, solemos decir, bueno, mejor dicho, nos estamos engañando a nosotros mismos, es más riguroso. Y no hacemos esto todo el tiempo, de primeras. Pero, ¿no hay acaso pruebas de que no es plana? Hablo de pruebas contundentes, irrefutables. Pues sí, las hay. Absolutamente impepinables, incontestables. Entonces, ¿por qué no quedamos un día, intercambiamos información y llegamos a una respuesta final? Pues ojalá fuera así de fácil. La realidad muestra algo bien distinto, muy inesperado y sorprendente. El efecto que produce algo así es justo el contrario. Más evidencia muestras, más firme se vuelve su creencia. Una vez se cree en algo, es muy difícil cambiarlo. Esto parece absurdo y frustra mucho. Y en realidad, si lo piensas, lo es y mucho. Y la culpa es del de siempre. De nuevo, ante estas cosas, es el cerebro haciendo las suyas. Sí, estamos siendo víctimas de otro fenómeno psicológico muy frecuente y relevante. En este caso se llama así: disonancia cognitiva. Nos lo cuenta de nuevo Ramón Nogueras. Ramón, ¿qué es la disonancia cognitiva y cómo está operando en este caso? Si lo sesgo y lo heurístico eran muy importantes para entender por qué creemos en mierda, la disonancia cognitiva es lo que explica por qué una vez que nos presentan evidencia en contra seguimos creyendo en esa misma mierda. La disonancia cognitiva tenéis que entender que es un malestar. Es el malestar que experimentamos ante la incoherencia, ante la inconsistencia. Cuando dos creencias o dos ideas que tenemos chocan entre sí, por ejemplo, cuando hacemos algo que va en contra de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestros intereses, o cuando se pone a prueba una de nuestras creencias y descubrimos que a lo mejor no era tan cierta, o cuando una conducta no obtiene los resultados esperados, esto nos produce un malestar al que llamamos disonancia cognitiva, precisamente porque hay cogniciones, hay pensamientos que son disonantes, no son consonantes, no están en armonía. Evidentemente, una de las mayores fuentes de disonancia es cuando tenemos una creencia y alguien nos viene con evidencia de que esa creencia es falsa. Esto nos produce malestar y nos sentimos motivados a reducir ese malestar. Hay muchas formas en las que podemos reducir este malestar. Por supuesto, la más fácil pues, es cambiar nuestra conducta, nuestras creencias, pero evidentemente esto no es tan fácil. Si tú, por ejemplo, sabes que fumar es malo y tú fumas, ya tienes una disonancia ahí porque estás haciendo algo que sabes que es malo, pero dejas de fumar, pues evidentemente la disonancia se elimina. Y de hecho, esto explicaría, precisamente esta reducción de la disonancia explicaría por qué los exfumadores son muchas veces tan fanáticos con el tema de darle el coñazo a la gente con que no fume, y con razón, precisamente porque necesitan reducir más todavía la disonancia, haber hecho el tonto durante tanto tiempo, convenciéndose de que están ayudando a otros a dejar de hacerlo. Pero muchas veces dejar la conducta o dejar la creencia es doloroso, porque asumir que hemos estado equivocados todo este tiempo y que hemos podido tomar muy malas decisiones a consecuencia de eso es muy, muy doloroso, muy aversivo. Entonces muchas veces lo que hacemos es crear una justificación que nos permita mantener la creencia, y ahí nos ayuda mucho el sesgo de confirmación. El ejemplo clásico de resolución de la disonancia cognitiva nos lo dio el psicólogo Leon Festinger cuando explicó el experimento observacional en el que definió este concepto usando a un culto, una pequeña secta que estaban esperando a que unos alienígenas vinieran a buscarles un 23 de noviembre a medianoche para salvarlo de un diluvio que acabaría con la totalidad de la población humana. Estas personas se reunieron en la casa de la líder del grupo, abandonaron todas sus posesiones, sus trabajos, de hecho se quitaron hasta los trozos de metal de la ropa y de los zapatos y esperaron a que llegase la medianoche y por supuesto ni platillo volante ni hostias. Claro, eso es una disonancia cognitiva brutal, que es lo que Festinger esperaba y por lo que él y sus ayudantes habían infiltrado el grupo para ver qué pasaba, qué haría esa gente. Pues bien, unos pocos abandonaron la casa. Abandonaron la casa enfurecidos, porque habían sido engañados. Pero ojo, no dejaron de creer en alienígenas, no dejaron de creer en extraterrestres. La conclusión que dejaron para poder, que les dejó mantener sus creencias y preservarlas, eliminando su disonancia cognitiva, fue que la dueña, la dueña de la casa, la líder del grupo, era una impostora. Pero muchos se quedaron un rato sin saber qué hacer, precisamente porque además cuanto más has invertido en una creencia, mayor es la disonancia cuando se pone a prueba y por tanto más motivado estás para justificarla y para defenderla. Y a eso de las 4 de la mañana, la señora Marian Kitch, que es como se llamaba la líder del culto, empezó a recibir un mensaje vía escritura automática de sus amigos alienígenas que le explicaron que al final, gracias a la devoción y a la piedad del grupo, habían decidido salvar la Tierra, no habría diluvio y lo que tenían que hacer era esparcir la buena nueva. Este mensaje resolvió maravillosamente bien la disonancia cognitiva de la gente, les permitió mantener su creencia,
preservar su identidad como seres no estúpidos y, por tanto, sentirse mucho mejor. La disonancia cognitiva es algo que aparece automáticamente, no es nada patológico, es un fenómeno normal, cuando tu creencia se pone puesta a prueba. Con lo cual, claro, si tú le demuestras a una persona que cree una mierda con evidencias contundentes que su creencia es falsa, la persona no va a coger y va a abandonar la creencia. Su primera reacción, la mayoría de las veces, va a ser defenderla con uñas y dientes porque estará experimentando una fortísima disonancia cognitiva. Y esto se ve en todos los ámbitos, se ve en las discusiones sobre política, donde cuando tú le demuestras a una persona que en su partido ha cometido un delito o tiene miembros corruptos, pues te dirán que otros partidos roban más. En los partidos de fútbol, pues tu equipo siempre lo hace todo bien y el otro equipo es el que lo hace todo mal. Tus jugadas sucias son juego duro, las jugadas sucias del otro son evidentemente signo de que son unos desgraciados. La disonancia cognitiva está en todo y la navegamos lo mejor que podemos, pero siempre nuestra meta es tratar de mantenerla reducida, de eliminarla y, si es posible, manteniendo nuestras creencias intactas, porque nuestras creencias son parte de nuestra identidad y abandonarla es muy doloroso porque implica abandonar una parte de nosotros mismos. Muchas gracias, Ramón. Todo muy claro y muy entendible. Les recuerdo el libro Porque queremos en mierdas y su cuenta de Twitter. Así que no, mostrar a una persona evidencias de que está errada en sus creencias no necesariamente produce el efecto deseado. Es más, en muchos casos, como ha mostrado Ramón, pasa absolutamente lo contrario. Resuelven la disonancia cognitiva torciendo los hechos siguiendo sus sesgos para que se acomoden a lo que ya creen. Una persona encuentra más fácil acomodar los hechos a sus creencias que acomodar sus creencias a los hechos, por triste que suene. Y así ya tenemos el cuadro general. Una persona topa de alguna forma con el fenómeno y por curiosidad natural comienza a hacerse preguntas. La particularidad de las redes sociales que linkan contenidos según características similares comienza a mostrar el mundo conspirativo. Se sumerge en un mundo de historias y complots. Ahí encuentra respuestas simples, muy simples y obvias a preguntas que todos nos hacemos, con el ingrediente de por ir en contra de lo que el resto cree te hace sentir especial y único. Si además esa persona pertenece a un colectivo desfavorecido o que se siente perjudicado por el sistema, encontrará que el complot y el mantra nos engañan, nos controlan, encaja en su forma de ver el mundo. Reside además la aprobación de grupo y el respaldo de la comunidad, afianzado por el sesgo de confirmación y la creencia en que siempre el grupo sabe más que uno mismo. Toda la información que encuentra le reafirma su nueva creencia. La que no la apoya encuentra un motivo para descartarla. Va ganando entonces confianza, con el sesgo egocéntrico a partir del efecto Dunning-Kruger que se pone en marcha haciendo pensar que sabe más de lo que realmente sabe. En su búsqueda, si además no tiene formación en matemáticas o física, es además posible que los argumentos en contra le parezcan artificiales o ilusorios y su predilección por explicaciones simplistas le reafirme sobre sus creencias. Y finalmente, el desastre. Una vez se ha convencido, ya no hay forma, no hay vuelta atrás. Cualquier fotografía desde el espacio será un montaje, cualquier experiencia espacial será una farsa, cualquier experimento será un truco. Los viajes alrededor de la Tierra, la curvatura vista desde un avión, los satélites de comunicaciones, los argumentos astronómicos como las estrellas, los eclipses, la puesta de sol o las mareas. No hay forma. Cada muestra no servirá sino para reforzar su creencia. Over 50 hours of video. Y lo mismo con los antivacunas o quienes piensan que nunca el ser humano fue a la luna. Mismos sesgos, misma reacción. Y es así, amigos y amigas, como se perpetúan estas creencias en pleno siglo XXI y con toda la tecnología a nuestro alcance. Es nuestro cerebro jugando con nosotros, o de forma más precisa, nosotros mismos engañándonos. Y merece la pena reflexionar sobre esto porque trae consigo interesantísimas lecturas, desde cambiar nuestra actitud hacia quien piensa diferente, de reírte de él, mofarse de él o tratarlo de idiota, como yo hacía y me arrepiento, a darte cuenta que eso no sirve de nada, incluso mostrarte académico, tampoco es la solución. Respeto y tolerancia, hay que entender el fenómeno y si piensas de forma contraria puedes dar herramientas para contraargumentar, pero sin superioridad, sin paternalismo y sin mofa, hasta darnos cuenta de que al final tampoco somos diferentes, cada uno de nosotros sufrimos esos mismos engaños, quizás en forma diferente, en contextos distintos o a diferente escala. Todos somos víctimas como nos engañamos a nosotros mismos, mismos sesgos continuamente que nos nublan la razón, mismos heurísticos, todos hemos creído y creemos cosas en contra de los hechos, todos nos engañamos en cosas que no son, todos nos empecinamos y nos agarramos a cosas aunque la evidencia muestre lo contrario, todos nos aferramos a creencias absurdas, todos somos humanos. Y tenemos un cerebro que a veces nos la juega. Así que sí, todos somos, a nuestra manera, terraplanistas, mucho menos racionales y mucho más emocionales de lo que nos gusta creer, pintando la realidad según nos interesa. Y lo peor de todo es que creemos que los sesgos afectan las decisiones de otro.
pero no las mías, esas no. Piensa en todo esto la próxima vez que estés en una discusión. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo y les haya hecho reflexionar. Ahora solo me queda despedirme. Muchas gracias a Ramón por haberse pasado por aquí, participar en Date un Blog. Bienvenido, espero que no sea la última y que quieras venir más veces por aquí. Pues ahora sí que me despido. Dale mucho al coco y estudia, que quizás seas tú el próximo Newton. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.